Continuamos con El Mundo en 7 días en 98.1 FM Mundo y a quienes nos siguen en nuestra comunidad digital en YouTube, en FM Mundo Live en cualquier parte del planeta. Nuestro invitado hoy es Andrés Rodríguez, es PhD en Análisis Económico Aplicado y gerente general de Oikonomics. La pregunta del millón, la preferencia del consumidor hoy va hacia los híbridos, hacia los eléctricos o quienes como yo seguimos pegados todavía a la gasolina. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Un muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Igual manera, un muy buen día para todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Y yo creo que es un tema que vale la pena comentarlo y saber hacia dónde está yendo la industria automotor y si es que ya comienza a existir esa posible sustituibilidad desde los vehículos a gasolina o ya la parte más sostenible y sustentable de eléctricos y híbridos. Bueno, de gasolina nos fuimos a los híbridos que utilizan una parte eléctrica y otra parte a combustión, y de ahí los 100% eléctricos. Y la pregunta que todos nos hacemos desde el lado del consumidor, ¿qué es mejor? O sea, más que es mejor, yo creo que eso tiene que estar relacionado a las preferencias que el propio consumidor desea. Lo que sí es importante es ver cómo la dinámica de todo el sector acá en Ecuador ha tenido medio un cambio de estructura. No tan representativo, pero ya se dan ciertas líneas sobre hacia dónde se está apuntando la comercialización. ¿Ya? Por darte un dato, Roberto, claro, el sector automotor en los últimos 2 años venía con números rojos. La verdad, la comercialización estaba cayendo en todas sus marcas, indistinto del tipo de gasolina, híbrido o eléctrico. Ok. Sin embargo, si comparamos el 2022 con los datos ya 2024 y 2025, antes representaban apenas el 2 o el 3% de la comercialización los vehículos híbridos. Acordémonos que recién el año pasado comenzaron a incrementarse la comercialización de los eléctricos y al día de hoy ya tienen una participación del 14%. Es decir, la gente ya está comprando entre híbridos y eléctricos en sumatoria. Los eléctricos apenas es un 2, pero los vehículos híbridos sí están teniendo ya un 12% de la comercialización de todos los vehículos acá en el Ecuador, desplazando la parte de gasolina. El 86% sigue teniendo, como tú y como yo, la dependencia a gasolina. Y eso, claro, medio está moviendo la parte de marketing y de las concesionarias, porque están impulsando mucho más la comercialización de vehículos eléctricos, hasta por un tema de dónde se importa. Que el dato es que más del 50% de los vehículos híbridos y eléctricos corresponden a la importación desde China. Entonces, eso puede corresponder y al TLC que tenemos con ellos pues que están incentivando este tema del mercado. Ok, ahora, dentro de este uso y de esta participación que está subiendo, como tú lo marcas dentro del mercado, se va, tú dices, más hacia los híbridos hoy por hoy que hacia el eléctrico como tal. ¿Cuál es la razón? Yo creo que es un tema desde el lado del consumidor pueden haber algunos factores. El primero es ya no la dependencia solamente de la gasolina. Acordémonos que es menos uso de gasolina por el otro tipo de motor que tiene y por la incertidumbre que hemos vivido los últimos años de estas posibles variaciones de precio de la gasolina puede ser uno de los incentivos que tienen a tener algo híbrido, como la propia palabra lo dice. Y por el otro es que hay una tendencia mundial que en verdad probablemente en las generaciones más hacia los jóvenes, están tendiendo a la parte sostenible. Y yo creo que eso también es un tema del cuidado del medio ambiente que termina siendo ya no todo a combustión, sino cierta parte dependiendo del uso también que lo tengas. Entonces yo creo que tanto factores como la parte de la no dependencia de la gasolina y los factores del medio ambiente están influyendo en el tema. Y lo otro también es que han bajado los precios. La devaluación que está teniendo los vehículos, claro, el incentivo que tienen para que la gente compre es que los vehículos antes, los híbridos y los eléctricos eran impensables para el estrato medio ecuatoriano. Ahora ya están en el mismo nivel que comprar un vehículo a gasolina versus un vehículo híbrido con todas las, en cambio, beneficios que tienes de ahorro de combustible, asumiendo que por ese lado pues estás ahorrando un poco de dinero sin contemplar los servicios de postventa, ¿no? Que al final el tema de las baterías y eso también yo creo que el ecuatoriano es cortoplacista, no ve cuánto va a gastar en 5 o 10 años, pero claro, al día de hoy los híbridos están teniendo ese comportamiento. Ahora, con el tema de los eléctricos, que es un poco donde dicen que va la tecnología a nivel mundial, eh, se necesita una instalación de una red de estas llamadas electrolineras
que, te digo, ni siquiera en Estados Unidos tienen una red lo suficientemente sólida como para que te permita una autonomía, porque el terror de todo el mundo es la autonomía. Es decir, pues claro, pensamos en eléctrico y decimos, ¿y si nos quedamos sin batería en Tandapi, cómo hacemos para seguir subiendo a Quito? Entonces, esas cosas son las que te hacen pensar. ¿Cómo está el mercado en ese sentido? Yo creo que está empezando, porque claro, yo también comparto contigo de que a la final el tema de la comercialización de eléctricos viene con una dependencia también de los puntos de carga, que en ningún edificio, ni de los que actualmente están construyéndose, en ninguna casa tienen la infraestructura. Por tanto, existen ahorita, que me imagino que todos lo podemos ver en los centros comerciales, uno o dos parqueaderos de punto de carga y claro, justo tenemos los datos de que la comercialización, el 60% de los vehículos eléctricos vendidos en Ecuador están en Quito. Y es ahí en donde los puntos de carga existen. Ok. Pero ya no deberíamos pensar que en el corto plazo solamente se comercialicen acá, sino también en Guayaquil, en Cuenca, en las ciudades que obviamente podrían estar. Pero existe una deficiencia muy grande de poder pensar, ni siquiera como una gasolinera eléctrica, como se mencionaría, pero yo creo que ahí es el problema de que les toca también incurrir en la compra de la batería de carga, que es un tema adicional al vehículo, y por el otro lado la infraestructura de, la dos- del- de jalar la luz a los 220, porque aparte, justo comentábamos con un grupo de amigos, se compraron un vehículo eléctrico y la urbanización, es decir, la urbanización en Cumbayá de un estrato medio, medio alto de Quito, no permitió la generación de un punto de carga eléctrico. ¿Por qué? Porque tenían que hacer una infraestructura desde el punto de la caja hacia donde están los parqueaderos. Por tanto, ¿quién iba a incurrir ese gasto? ¿Todos los condóminos o solamente la persona que compró? Entonces, yo creo que esas restricciones sí limitan actualmente, pero claro, hacia dónde va el tema del mundo, la comercialización en los países desarrollados, es, es que cada vez las personas puedan tener un poco más de este tema de vehículos eléctricos, que aquí en el Ecuador yo creo que va a demorarse muchísimo más tiempo, ¿no? Aprovechando, Aparte por la dependencia de la energía eléctrica, que ya sabemos lo que nos pasó el año anterior y que claro, también es un incentivo como para pensarlo. claro, entonces te quedas ahí como diciendo, jole, ¿será que lo enchufo o no lo enchufo? Porque no es lo mismo que comprarte una lavadora. Ahora, dentro del análisis económico, ¿qué es más, cómo lo expreso? ¿Qué es más eficiente? ¿En mantenernos a gasolina? Esa es la pregunta del millón. ¿Mantenernos a gasolina, migrar a híbrido o migrar a eléctrico? Al final del día, porque claro, te dicen, mire, no, aquí no le tiene que hacer mantenimiento nunca más al auto, no hay cambio de aceite, no hay nada, pero cuando te viene la factura del cambio de la batería, ahí la cosa se pone complicada. Entonces, en la suma y resta, si tú mantienes un vehículo, no sé, 3 años, ¿qué es, qué es más rentable o qué es menos gasto para el consumidor al final del día? Pues es una pregunta que ojalá podríamos tener la caja y poder sacar la respuesta, Roberto, porque, claro, yo creo que depende mucho también del uso del vehículo, porque si estamos hablando de alguien y en las grandes ciudades, afuera o acá también, claro, si el uso solamente es urbano, probablemente la parte eléctrica podría ser algo interesante porque a la final es, y también depende de lo que yo tenga, si voy al trabajo, voy a la universidad, es algo que no necesito grandes distancias y que puede ser algo hasta económico en el largo plazo. Pero por el otro lado, si tengo que viajar a provincia y demás, evidentemente no es la opción la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque ¿dónde voy a cargar si me voy a Otavalo, Bambato, a Riobamba? Es impensable. Y por el otro lado, yo creo que ese tema de análisis de costo-beneficio también es algo importante porque, por un lado, no solamente es la compra del vehículo y la postventa, que es algo que no lo consideramos al momento de comprar un vehículo, pero por el otro lado también es importante la devaluación y la reventa de ese vehículo. ¿Quién va a comprar un vehículo híbrido o eléctrico sabiendo que el año de duración de la batería ya está por cumplirse? Pues probablemente ahí se desvaloriza completamente el vehículo como tal por el recambio y es algo que ya ha pasado con los vehículos híbridos. Es más, en el tema de devaluación te comento, solamente tomando un año entre vehículos eléctricos e híbridos, los híbridos tienen una devaluación de cerca del 18% de un año, es decir, 2025 con 2024. Mientras que los eléctricos, aunque es una pequeña proporción de vehículos, es apenas un 14. Es decir, tú compras un carro de $30,000 para poner una cifra en el mostrador y para revenderlo luego del primer año, lo vendes en 24 si te va bien, considerando que tú ya pagaste 30 más IVA, más lo vendes en 24 haciendo bien los números.
Tal cual, y es más, si comenzamos con aseguradoras de vehículos, te dicen que lo normal de un vehículo a gasolina, dependiendo la marca, va entre un 3, un 5 y hasta un 7% de devaluación anual. Pero claro, el tema de los híbridos, por el uso mismo de la batería y el kilometraje que tiene a atender muchísima más, digamos, esta liquidez de la devaluación que puedes tener, porque ya se aproxima justamente ya los mantenimientos que son los más caros, ¿no? Que en el corto plazo probablemente no los veas, pero en el largo plazo tampoco. Y hay un tema adicional, que también es el tema de todos los complementos que tienen los vehículos híbridos y eléctricos, que claro, es subirte en una nave espacial. Y eso, al novelero ecuatoriano, quieras o no, es algo que le llama la atención. Influye un montón en la decisión de compra, porque también sería importante conocer desde el lado del consumidor si conocen el uso de un vehículo eléctrico. Probablemente no, pero en cambio todo lo que tiene es algo que sí llama la atención y por eso los vehículos chinos, de origen chino, todas las marcas han roto el mercado desde hace 5 años, ¿no? Han hecho un desplazamiento de las marcas comerciales tradicionales, llamémoslo así, y eso es porque a menor costo están dando todos los, coloquialmente hablando, todos los andanáis que Claro. gustan a las personas y eso hace que compren. Claro, va con todos los juguetes del carro. Ahora, y solamente ya para ir cerrando, la reventa, ¿cómo funciona de esos carros? Es decir, porque esa también fue una gran pregunta. Entraron todas estas marcas nuevas, estas marcas generadas desde Asia, y sus precios de reventa, ¿cómo están en el mercado? El mercado de vehículos usados tiene un comportamiento muy drástico. Digamos que para el ecuatoriano promedio es un beneficio. ¿Por qué? Porque, claro, al bajar los precios las marcas de origen chino, han provocado que ciertas marcas, las mayorías, también comiencen a bajar. Por tanto, el tema de un vehículo usado termina siendo muchísimo más barato porque ya estaría medio equilibrado a un vehículo nuevo. Y eso, a la final, más oportunidades para que las personas puedan adquirir vehículos usados, pero al tema del vehículo nuevo sí ha jalado un tema de precio a la baja. Y por el otro lado es la devaluación. O sea, sabemos que las marcas tradicionales y de gasolina se mantiene una devaluación, digamos, más corta que las de híbridos y eléctricos por el mismo hecho de la desconfianza del uso de esa tecnología, porque también yo creo que hay un tema de desconocimiento que influye un montón en la compra de este tipo de segmentos. Te agradezco muchísimo por los criterios y ahí sí queda a discreción del consumidor hacia dónde se va. Yo me sigo aferrando a la gasolina todavía, y de ahí ya cada uno sacará sus conclusiones. Te agradezco muchísimo por tus criterios. Andrés Rodríguez es PhD en Análisis Económico Aplicado y gerente general de Oeconomics con nosotros acá en el Mundo en 7 días. Te mando un abrazo y un excelente día. De igual manera, Roberto, y creo que sí, yo creo que es importante que antes de comprar un vehículo, sea de cualquier tipo de gasolina, tiene que informarse y hacer muy bien los números, porque mucha gente, y hay otro tema que sale de esto, es que se está endeudando por comprar vehículos. Y ojo, la situación justamente financiera también incluye en que es una inversión si es para trabajo, pero a veces está direccionado más a un lujo que no es necesario para el hogar. Entonces, ese es otro tema que probablemente más adelante lo conversemos. Ahí para pensarlo. Te agradezco muchísimo, Andrés. Una excelente jornada. De igual manera, Roberto, una buena tarde para todos.